¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Es un placer para mí el poder compartir con ustedes cada martes en los estudios bíblicos. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes algo distinto a los estudios que hemos estado teniendo. Normalmente en las iglesias, en estas fechas, se acostumbra a hablar acerca del Adviento. No sé si has escuchado hablar esta palabra, pero el Adviento es una palabra latina que trata de englobar la preparación para la llegada de algo. Eh, y como esta palabra se utilizaba en el pasado, por ejemplo, en el contexto grecorromano en el primer siglo, esta palabra se utilizaba para hablar de la preparación antes de la llegada de un gobernante a cierto lugar. Por ejemplo, cuando se hablaba del Adviento, es decir, cuando iba a llegar un César o un gobernador a cierto lugar, la ciudad se tenía que preparar para recibir la llegada de esa persona prominente. Eh, y esa palabra a nuestro contexto el día de hoy se utiliza de un modo muy similar, que nosotros nos debemos de preparar para celebrar la Navidad. Y creo que es una práctica muy saludable que fomenta la reflexión acerca de lo que es la Navidad verdaderamente, porque al día de hoy muchas personas no saben lo que es la Navidad. Simplemente se reúnen las familias, comen, hacen muchas cosas, pero no se, no se profundiza acerca del verdadero significado de la Navidad. Y quiero que antes de que llegue el 25 de diciembre, tú y yo estemos bien sabidos acerca de lo que es la Navidad. Pero antes de entrar a definir lo que es la Navidad, quiero que reflexionemos en la escritura, haciendo preámbulo de la llegada del Mesías. Y para ello quiero que vayamos a Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2 se nos narra la historia acerca de la llegada del Mesías al mundo. El gobernador de Siria, llamado Sirenio, que vivió en el primer siglo, a él se le ocurrió hacer un censo. Eh, y en ese censo muchas personas o las personas que vivían en el imperio tenían que ser empadronadas o censadas. Y es por ello que José y María tienen que viajar hacia su ciudad natal, que era Belén. Y ellos tienen que viajar desde Nazaret hasta Belén. Pero cuando ellos llegan a Belén, de su viaje se encuentran con un grave problema. El problema era que no había lugar para ellos en la ciudad donde descansar. En el siglo primero habían lugares de descanso, lugares de alojo, que se llamaban mesones. Un mesón constaba de una casa con dos pisos. Normalmente así eran los mesones. No todos eran así, pero normalmente eran casas de dos pisos, en donde en la parte del segundo piso se quedaban los viajeros, y en la parte de abajo había una especie de comedero para animales, y ahí es donde los viajeros podían dejar a sus animales que llegaban con ellos. Y al estar buscando un mesón, María y José, y la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo buscaron un mesón, pero es posible que ellos ya llevaban un tiempo buscando un lugar donde poder descansar y no lo encuentran. El problema es que en esa noche en la cual se nos narra en la Biblia, eh, sucede algo. María tiene dolores de parto. María quiere dar a luz. Y es entonces cuando a un mesonero se le ocurre una idea. La idea es que le pueden dar el lugar donde se quedaban los animales para que reposaran. Y nos dice la escritura esto. En Lucas capítulo 2, versículo 6 nos dice esto. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Hay un factor común de la llegada de Jesús al mundo hasta nuestro contexto al día de hoy. Hay un factor común. ¿Cuál es ese factor común? En Isaías capítulo 53 se nos dice que el Mesías sería un varón despreciado y desechado, experimentado en quebranto. Y desde que él llega el primer día al mundo, estas características resuenan. ¿Por qué? Porque no es tanto que el mesonero haya sido malo con él, pero las circunstancias en las cuales Jesús nace no son tan favorables, no son favorables del todo. Y lo que sucede es que él viene al mundo de una manera que no nos imaginaríamos al Rey del Universo estando en esa condición. Normalmente cuando uno se imagina la palabra príncipe, nos imaginamos palacios, nos imaginamos casas grandes, nos imaginamos lugares muy bonitos para que un príncipe nazca. Pero cuando vino el Rey del Universo, nació en las condiciones de pobreza, en condiciones que ninguno de nosotros a lo mejor nos gustaría pasar. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Jesús nació en una condición de desprecio desde el primer día que estuvo en este mundo. Y esa es la misma cosa que sucede al día de hoy. Muchas personas al día de hoy desprecian a Jesús en sus corazones o no tienen lugar para ellos en sus corazones. Aunque el mesonero no era la intención rechazar a Jesús porque ya estaba lleno su mesón. Sin embargo, así hay muchas personas al día de hoy que no es necesariamente que rechacen a Jesús de una manera categórica. Simplemente ya no hay espacio para Jesús en el corazón. A veces nuestros corazones están tan ocupados con otras cosas que no hay lugar para Jesús. Ponte a pensar nada más en el trabajo, ponte a pensar en la familia, ponte a pensar en los estudios, ponte a pensar en cualquier cosa que haga que no tengas esa comunión con Dios que todos necesitamos tener. Hay cosas en las cuales tú y yo podemos tener éxito, sin embargo el éxito no necesariamente significa algo bueno. Por ejemplo, yo puedo pensar en el mismo mesonero. El mesonero tenía lleno su mesón. Y eso era algo bueno, entre comillas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el hecho de que su negocio estaba lleno, eso significaba que le estaba yendo bien, por lo menos en ese momento. Pero al mismo tiempo estaba rechazando al Salvador del mundo en un sentido. Y lo mismo nos pudiera pasar a nosotros, o algo muy similar nos pudiera llegar a pasar a nosotros, que es que podemos llegar a tener éxito en muchas otras cosas, pero estamos lejos de Dios. ¿Qué pasa, no, con aquella persona que por seguir sus sueños no cumple el propósito de Dios? Por seguir los sueños propios deja los sueños de Dios. Pero como decía un predicador, que no hay cosa mejor que estar satisfecho en Dios. No hay cosa mejor que seguir la gloria de Dios, porque mientras nosotros seguimos la gloria de Dios, Dios nos regala la bendición de poder estar contentos y felices en Él, de alcanzar su gloria. El alcanzar su gloria más bien nos permite a nosotros estar satisfechos en Él. Y yo tengo la experiencia de contar con muchos familiares. Y recuerdo muy bien una persona muy cercana a mí, una anécdota que me contó. Y ella me dijo que en su familia hay muchas personas muy exitosas. Y la familia se jacta de decir, es que hemos tenido éxito en nuestros negocios, es que somos personas las cuales no nos quejamos de dinero,
somos personas, me contaba esta persona que le decía a su familia, somos personas las cuales no tenemos que pedir dinero prestado porque todo lo tenemos. Y esta persona que me contaba, ello decía, ¿sabes qué? Todas estas personas que se jactan de tener un buen trabajo, que se jactan de tener éxito, hay un factor común en ellos. Es que todos o todas ellas son divorciadas. Ninguna de ellas pudo hacer que su matrimonio funcionara. ¿Por qué? Porque decidieron tener éxito en las cosas equivocadas. Y creo que esta reflexión nos sirve para nosotros en el hecho de que podemos reflexionar en dónde está nuestro corazón en estas fechas navideñas. ¿Hay lugar para Jesús en medio de tu corazón o no lo hay? Porque el tiempo es tan importante que solo ofrezcamos a Dios. El tiempo es de Dios, pero muchas veces nuestro corazón está ocupado, nuestro tiempo está ocupado con otras cosas en la cual nos estamos perdiendo la Navidad y nos estamos perdiendo lo más importante en esta vida. Lo más importante en esta vida que podemos hacer es conocer a nuestro Creador, conocer qué es lo que le agrada a nuestro Creador, qué es lo que le agrada a nuestro Señor y seguir todo lo que a Él le agrada. Y precisamente estamos en estas fechas de Adviento meditando en qué es lo que significa la Navidad. Y la Navidad celebramos al Salvador, celebramos a Jesucristo, celebramos la llegada del Mesías, celebramos la llegada de Jesús, pero no la llegada a un lugar externo. Claro que celebramos y recordamos que Jesús llegó a este mundo hace 2000 años, pero lo más importante es que podamos celebrar la llegada de Jesús a nuestras vidas, a nuestra parte interna, en la parte interna de nuestro ser. Eso es lo más importante. Y creo que estas fechas de Navidad, lo que debiéramos de meditar es dónde está Jesús en estos momentos en nuestras vidas. Nuestro corazón está lleno de otras cosas que no es necesariamente lo más importante. Jesús, ¿qué tiene tu corazón? ¿Está lleno como el mesonero, de tal manera que no hubo lugar para Él? ¿Cómo está tu corazón? Porque también podemos reflexionar que en medio de estas fechas la gracia de Dios se manifiesta. Tú y yo siendo pecadores, tú y yo siendo personas que aún a veces decidimos a conciencia clara despreciar a nuestro Salvador, decidimos cerrarle la puerta. Sin embargo, Él sigue extendiendo su brazo, Él sigue extendiendo sus manos, diciéndonos a cada uno de nosotros, aquí estoy, para cuando quieras venir, aquí estoy. El Señor nos está esperando, el Señor está extendiendo de su misericordia, como dice uno de los pasajes del apóstol Pedro, que el Señor no retarda su venida, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que estamos esperando para arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y correr a los pies del Salvador. Tú y yo necesitamos desesperadamente un encuentro con Dios. Y si aún no lo tienes, es la oportunidad que la Biblia nos ofrece al día de hoy. El libro de Isaías en el capítulo 55 nos dice esto: buscadlo mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Mis hermanos, tenemos la oportunidad en estas fechas de experimentar la gracia de nuestro Dios. Así que los dejo con esta reflexión y espero que esto nos anime a ponernos a cuentas con Él. Déjenme orar brevemente por ustedes. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das a cada día de poder tener esta relación contigo, porque muchas veces nosotros, o más bien siempre nosotros, somos los que rechazamos esta gran oportunidad de que tú seas nuestro Salvador, de que tú seas nuestro ayudador, de que tú seas el fundamento de nuestras vidas. Sin embargo, tú sigues ahí a cada momento,
extendiendo tu mano aun cuando nosotros te rechazamos. ¡Qué gran regalo! El regalo de la Navidad más grande que se pueda experimentar es el regalo de tu salvación. Que tú vengas a morar con nosotros y que tú te conviertas en lo más importante de nuestras vidas. Ayúdanos a experimentar esa realidad si es que todavía no está. Y si ya hemos experimentado esta realidad, ayúdanos a perseguir cada día apasionadamente tu voluntad y tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Espero que esto haya sido de gran bendición para ti.